déjenme decirles una cosa. Ustedes incluyen en la promesa que Dios hizo a Abraham. Ustedes se han dado cuenta de que esa bendición que Dios le dio a Abraham te incluye a ti y a mí. ¿Te has dado cuenta de eso? Muchas personas no saben eso o no se han dado cuenta de la promesa que Dios hizo a Abraham. Abraham es judío. No solamente Dios creó a los judíos, sino que Dios creó a toda la raza humana. Dios prometió salvación desde el principio. ¿Por qué? Porque sabía de antemano de que el hombre iba a pecar. Entonces, abrió un camino. Buscó la manera de cómo poder salvar a la humanidad. Ahora nos dio la promesa por fe. El Señor llamó a Abraham, escogió a Abraham, no porque haya hecho algo bueno, sino por gracia lo escogió, así como usted y yo. Bueno, de eso nos vamos a enfocar en la fe de Abraham. En el capítulo 4 de Romanos, versículo 16. Tomen su Biblia y acompáñenme a ver el capítulo 4 de Romanos, versículo 16. Ok. Ahora, vamos a ver si tienen otra Biblia a mano, aunque les recomiendo que tengan otra Biblia a mano, de que puedan abrirlo en el libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12, versículo 1. Vamos a empezar donde vamos a ver la promesa que Dios hizo a Abraham. Vamos a ver cómo Dios prometió salvación a todo el mundo, no solamente a judíos. Ok, dice verso 1 de Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham en ese entonces, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Escucharon bien? Todas las familias de la tierra. No solamente está diciendo, o no está diciendo solamente tu descendencia, solamente tu descendencia va a ser, sino que todas las familias de la tierra. En esta ocasión podemos decir que solamente judíos, pero no. Dios prometió salvación. Esa bendición que está diciendo aquí el Señor a Abraham, esa bendición es la redención de tu alma y del amor. Ok, esa es la promesa que Dios le hace a Abraham, a salvar a todas las familias. Ahora, regresemos, vamos al capítulo del libro de Romanos, capítulo 4, versículo 16. Ok, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa, ¿cuál promesa? La que acabamos de ver, Génesis capítulo 12, 1 al 3. Dice, sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que es de la ley, se está refiriendo, no solamente para judíos, sino también para los que es de la fe de Abraham. Como vimos en los versículos anteriores, de que por ejemplo en el versículo 11, estamos viendo de que Abraham creyó.
o estamos en el verso, en el verso 3, vemos que también Abraham creyó y le fue contada por justicia. Así como tu fe y mi fe me es contada por justicia. Entonces Dios me justifica por fe. ¿Quién? En Jesucristo el Hijo. Dice, seguimos. El cual es Padre de todos nosotros. Dice al final del versículo 16. Dice, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Quiénes son todos nosotros? Todos los creyentes, hermanos y hermanas, todos los de fe, todos los que creen en el Evangelio, todos los que creen lo que hizo Jesucristo el Señor. Para ver esto más claro, está claro, pero vamos a comprobarlo siempre usando la Escritura, siempre usando o basándonos en la Escritura. Eso es lo más importante, lo más recto que debemos de hacer, basándonos en la Escritura y no solamente y no en nuestro propio entendimiento. Vamos al libro de Gálatas 3, capítulo 3, versículo 7. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 7 al 9. Ok, dice 7 al 9. Sabed, por tanto, que los que son de fe, lo mismo que está diciendo Romanos, estos son hijos de Abraham. O sea, usted y yo. Y la Escritura, proveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, personas no judías, Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, lo acabamos de leer, en ti serán benditas todas las naciones. Verso 9. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bendecidos, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, dice Génesis capítulo 12, versículo 3. Aquí estamos leyéndolo en Gálatas capítulo 3, versículo 9. Regresamos a Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Ahora vamos al capítulo de Génesis, capítulo 17, versículo 5. Versículo 4 y 5. Génesis 17, versículo 4 y 5. Dice, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Verso 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Estas muchedumbres de gente se está incluyendo a ti y a mí, no solamente a los descendientes en la carne que son judíos. Seguimos en Romanos capítulo 4, versículo 18. Él creyó en esperanza, contra esperanza,
para llegar a ser padre de muchas gentes, como Dios te prometió, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Génesis capítulo 15, versículo 5. Vamos a ver lo que dice. Génesis capítulo 15, versículo 5. Dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Todos los de fe venimos a ser descendientes de Abraham, como lo dice la Escritura. O sea que si usted y yo tenemos fe en lo que Dios hizo y que creemos que eso es lo que significa la palabra fe, que es la verdad, en otra palabra hebrea, que viene de la misma raíz. Más adelante vamos a ver eso. Creemos a Dios, nos es contada por justicia, somos justificados delante de Dios. Verso 19. No se debilitó en la fe, vemos la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora nos vamos a Génesis capítulo 17. Toma su Biblia y vamos al capítulo de Génesis capítulo 17, versículo 17. Génesis 17, versículo 17. Ok. Vemos lo que dice Génesis capítulo 17, versículo 17. Y dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Esto es lo que dijo Abraham. Dice, regresamos a Romanos capítulo 4, versículo 20. Lo más bonito de la Escritura, lo más bonito, como Pablo, lo que está diciendo, está probando, está diciendo su fundamento está en el Antiguo Testamento, como lo conocemos, o Viejo Testamento, o Antiguo Pacto. ¿Cómo es de que, bueno, he escuchado mucho, y muchas personas enseñan, o he escuchado, que dicen, yo soy creyente del Nuevo Testamento, ya el Antiguo pasó? No entiendo eso. Pero bueno, cada quien llevará su carga, como dice la Escritura. Regresamos el versículo 20, perdón. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente, versículo 21, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Génesis 18:14 dice, porque no hay nada difícil para Dios, o porque no hay nada imposible para Dios. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Versículo 3 del capítulo 4, lo vemos. Génesis capítulo 15, versículo 6. Por la fe, es de que Dios nos justifica, a ti y a mí. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, no solamente con respecto a Abraham. Verso 24. Sino que también con respecto a nosotros. ¿Quiénes nosotros? Hermanos y hermanas. A quienes ha de ser contada esto es a los que creemos
en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Creemos a Dios, que Dios hizo por medio con nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo en la cruz. Verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Isaías 53, vamos a ver Isaías 53, capítulo 53, versículos 5 y 6. Isaías 53, versículos 5 y 6, dice: mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo, el Señor. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Jesucristo el Hijo, el pecado de todos nosotros. Vemos lo que Dios hizo a su propio Hijo, que cargó toda nuestra maldad en él, y por él fuimos curados. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca creer y vivir en obediencia. Si rechazamos o solamente decimos creemos, pero no obedecemos, estamos pisoteando la sangre, preciosa sangre del Señor que derramó en la cruz. Ahora vamos a ver otro versículo. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios, 2 Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, Cristo, Señor, no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Dios Padre. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia por fe. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Ahora vamos a ver uno de Galatas, capítulo 1, versículo 4. Como les menciono, la escritura es la que nos prueba misma de lo que nosotros estamos entendiendo, no de nuestro propio entendimiento, sino usando la escritura misma. Gálatas 1, versículo 4. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién es la que se dio a sí mismo? El Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Concluimos con eso. Y esperemos en Dios, el Señor, que podamos seguir en el capítulo 5. Hasta la próxima. Shalom.